Mi padre me dijo, nunca serás como tu abuelo, pero cuando le mostré que había reconstruido la empresa que el abuelo perdió, se quedó sin palabras. Cuando yo era niño mi papá tenía una frase que me soltaba cada vez que podía, que yo nunca sería como mi abuelo. Lo decía con una mezcla de burla y desprecio, como si fuera un diagnóstico de por vida. Crecí escuchándolo repetir que el abuelo había sido un fracaso, que por su culpa la familia había pasado vergüenzas, que su empresa se había ido a la mierda porque era un inútil que nunca supo manejar nada. Y aunque mi mamá siempre intentaba suavizar las cosas diciendo que eran otros tiempos, mi papá se encargaba de dejar claro que para él no había matices, el abuelo había destruido todo y punto. Y según él, yo había salido igual de débil. Esa palabra, débil, me la tiraba como si fuera una sentencia. De niño no entendía la mitad de lo que decía, pero ya de adolescente empecé a sentir ese resentimiento raro que te queda cuando alguien se pasa la vida comparándote con un muerto al que nunca conociste bien. La empresa de mi abuelo había sido una carpintería pequeña en el centro del estado, algo muy de familia, nada glamuroso, pero por años había funcionado. La historia oficial que mi papá repetía era que el abuelo la había llevado al desastre por mala administración, aunque nunca daba detalles, solo decía que era un idiota. Yo crecí creyendo esa versión, hasta que con el tiempo empecé a notar que cada vez que alguien mencionaba el tema frente a ciertos tíos o primos, mi papá cambiaba de tema. No le gustaba que se profundizara. Eso quedó guardado en mi cabeza. Pasaron los años y cuando salí de la universidad, con un título que según él no servía para nada, me soltó su rutina de siempre. Me dijo que ahora sí había demostrado que era exactamente igual que el abuelo, un soñador que no iba a lograr una mierda. Ese día no discutí, pero por dentro sentí una mezcla de rabia y cansancio que no sabía qué hacer con ella. Ya estaba harto de ser el blanco de sus frustraciones. Conseguí un trabajo cualquiera para pagar mis cuentas mientras trataba de entender qué quería hacer realmente. Fue entonces, viviendo solo y ya lejos de su sombra, cuando encontré unas cajas viejas que habían terminado en mi departamento después de una mudanza apurada de mis padres. Entre ellas había carpetas con los papeles de la carpintería original. No tuve la intención de abrirlas, pero la curiosidad me ganó. Ahí encontré la primera pieza de la verdad. Había facturas alteradas, cheques sin explicación y notas escritas a mano sobre retiradas de dinero que no tenían nada que ver con la empresa. Y lo que más me sacudió fue ver el nombre de mi papá en varios documentos como gerente. Él era quien manejaba muchas de las finanzas durante esos años, no mi abuelo. Mi papá, el gran juez moral. El que llevaba toda la vida diciendo que el abuelo la había cagado. Me tardé varias noches en procesarlo porque no quería creerlo. Fui a hablar con una tía que siempre fue más neutral en el drama familiar y sin darme detalles exactos me confirmó lo que ya sospechaba. La empresa se había ido a la mierda por decisiones de mi papá, que en ese entonces tenía problemas serios con apuestas y deudas. El abuelo había cargado con toda la vergüenza para protegerlo. Nadie en la familia quería admitirlo, pero era la verdad. Esa revelación me jodió más de lo que pensé. Y con esa rabia acumulada tomé una decisión muy estúpida o muy valiente, depende de a quién le preguntes. Decidí reconstruir la carpintería. No como recuerdo ni homenaje, sino porque quería demostrar que mi abuelo no había sido el fracasado que mi papá pintó toda su vida. Comencé poco a poco, trabajando horas extras, ahorrando lo que podía, aprendiendo administración y buscando proveedores. Me tomó años y más dolores de cabeza de los que imaginé. Nadie me tomó en serio al principio, pero después de varios intentos logré abrir un local pequeño con unas pocas máquinas usadas. No era nada impresionante, pero era mío. Y funcionaba. Con el tiempo conseguí un contrato grande con una constructora local. Era justo lo que necesitaba para despegar. No le conté nada a mi familia porque sabía perfecto cómo iban a reaccionar, especialmente mi papá. Lo único que quería era aguantar hasta que tuviera algo sólido para mostrar. Y cuando ya lo tenía, cuando la empresa estaba corriendo bien, cuando por fin podía respirar, pasó lo inevitable, alguien le contó a mi papá que yo andaba jugando al empresario. En cuanto me llamó supe que venía mierda. Me soltó su discurso de siempre, que nunca iba a ser como mi abuelo, que estaba perdiendo el tiempo, que la vida real me iba a golpear y que él ya había visto ese capítulo antes. Me dijo que yo estaba repitiendo la historia del abuelo, que iba directo al fracaso, que me bajara de mi nube antes de que el golpe fuera peor. Y ahí, sin planearlo, algo se me apagó por dentro. Lo invité a él y a toda la familia a ver el taller, sin explicación. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar.
Cuando llegaron, mi papá entró con esa cara de burla que usa cuando ya viene listo para humillar. Caminó por el taller diciendo que era un capricho caro y que esto no va a durar ni un carajo. Yo lo dejé hablar hasta que nos reunimos en la oficina. Ahí tenía los documentos de la empresa vieja y los nuevos, ordenados. Le conté cómo había reconstruido todo desde cero, cómo había conseguido clientes, cómo había recuperado el nombre de la carpintería. Y luego, sin darle tiempo a respirar, puse sobre la mesa los papeles que demostraban que el abuelo no había destruido nada, que había sido él. Le dije que ya estaba cansado de cargar con su mierda y que no le debía nada. Que él había pasado toda mi vida diciéndome que no era suficiente cuando él mismo había sido el responsable de la caída original. Su cara se desfiguró. No dijo nada durante un rato largo. Mi mamá se quedó helada. Mis tíos no sabían dónde meterse. Él intentó decir algo, pero no le salió. Solamente me miró con una mezcla rara de odio y miedo. Fue la primera vez en mi vida que lo vi sin palabras. Y aunque debería haber sentido alivio, lo único que sentí fue una calma extraña, como si por fin hubiera empujado una piedra que llevaba toda la vida estorbando. Ese día entendí que no quería su aprobación. Solo quería que dejara de joder mi existencia. Y si para eso tenía que verlo tragar su propia mentira, entonces valió cada maldito año que me tomó llegar ahí. Actualización 1. Habían pasado algunos meses desde aquella visita al taller. No fue inmediato ni dramático ni explosivo, pero algo en mi familia se quebró ese día y, con el tiempo, empezó a mostrar sus grietas de manera más evidente. Al principio pensé que mi papá simplemente se alejaría, que su orgullo herido lo llevaría a guardar silencio durante un tiempo razonable antes de inventarse algún discurso mentiroso para justificar sus acciones. Pero no. Él eligió una ruta mucho más miserable y rencorosa. Pasó de ignorarme a atacarme de formas pequeñas, discretas, casi infantiles, pero constantes. Comenzó a decirle a mis tíos que yo era un mentiroso, que había falsificado documentos, que estaba reescribiendo la historia para hacer quedar al abuelo como un mártir. Contó que yo le había tendido una trampa, que usaba su nombre y el nombre de la carpintería familiar únicamente para humillarlo, como si yo hubiese estado planeando todo desde niño. Era ridículo escucharlo porque ni siquiera tenía coherencia, pero lo repetía tanto que alguno ya dudaba. No podían decirlo abiertamente, pero se notaba en la forma en que me hablaban, como si tuvieran miedo de preguntarme algo que pudiera hacer explotar otra pelea. Mi mamá intentaba mantenerse neutral, pero sabía perfectamente que ese silencio era tomar partido por él. En medio de todo ese drama familiar, yo seguía trabajando. El contrato con la constructora necesitaba supervisión diaria, personal estable, entregas puntuales y un montón de responsabilidades que apenas estaba aprendiendo a manejar. Los días se hacían largos y las noches cortas. Vivía entre papeles, llamadas, proveedores y un taller que parecía demasiado pequeño para lo rápido que crecíamos. Era emocionante, pero también abrumador. Lo último que necesitaba era a mi papá moviendo hilos para hacerme tropezar, pero así como la vida no consulta antes de joderte, él tampoco. Un proveedor me llamó para decirme que alguien se había comunicado haciéndose pasar por representante mío para cancelar un pedido importante. Otro proveedor me contó que habían recibido comentarios negativos sobre mí, cosas absurdas como que yo tenía antecedentes por fraude y que mi empresa estaba endeudada hasta el cuello. Sabía exactamente quién estaba detrás de eso, pero no tenía pruebas directas para confrontarlo sin crear un incendio mayor. El ambiente familiar se volvió aún más incómodo. En una reunión pequeña por el cumpleaños de una prima, mi papá me dijo frente a varias personas que yo debería estar agradecido de que él no hubiera tomado medidas legales por usar el nombre original de la carpintería. Cuando lo escuché, me quedé mirándolo sin ningún gesto. Antes me habría afectado, me habría puesto nervioso o enojado, pero después de todo lo que había vivido solo pude sentir indiferencia. No le respondí nada y eso lo irritó más de lo que pude imaginar. Se retiró temprano y en cuanto supe que se había ido, varios familiares se acercaron a preguntarme si era cierto que él podía demandarme por el nombre. Tuve que explicarles que la empresa original había quedado cerrada legalmente hace muchos años, que el nombre no estaba registrado y que, de hecho, yo lo había registrado recientemente porque él nunca lo hizo. Ese día entendí que, para la mayoría de mi familia, lo más fácil era creer lo primero que escuchaban con tal de evitar involucrarse en un conflicto que ya se les hacía incómodo. Mientras tanto, mi papá continuaba lanzando intentos torpes de sabotaje. No era inteligente, era terco.
Intentó hablar con algunos empleados nuevos para convencerlos de que yo era un jefe inestable y que era cuestión de tiempo para que todo se desplomara. Uno de ellos me lo contó porque le pareció tan patético que ni siquiera supo cómo reaccionar. Otro me dijo que lo había visto merodeando por el estacionamiento del taller, como si estuviera buscando algo. Ese fue el punto en el que decidí instalar cámaras adicionales, cerrar mejor los accesos y dejar todo bajo candados reforzados. No porque creyera que me fuera a hacer algo físico, sino porque ya había demostrado que estaba dispuesto a poner la empresa en riesgo simplemente por orgullo. A pesar de todo, el taller crecía. Cada semana llegaban más pedidos, gente recomendaba la carpintería y para cuando me di cuenta ya estaba buscando alquilar una bodega más grande. Esa expansión me tomó por sorpresa porque yo llevaba tanto tiempo preparándome para el caos que no sabía cómo recibir las buenas noticias sin sentir ansiedad. Era como esperar que algo se derrumbara de un momento a otro, especialmente cuando el que más quería que fallara era mi propio padre. La ironía no se escapaba de nadie, pero nadie tenía el valor de decirlo frente a él. Mi mamá apenas me hablaba y cuando lo hacía era con un tono extraño, como si quisiera parecer imparcial, pero sin traicionarlo. Me preguntaba si estaba seguro de seguir con la empresa, si no era mejor buscar algo más estable, si el estrés no me estaba consumiendo. Nunca mencionaba a mi papá directamente, pero sus intenciones eran obvias. Yo ya no confiaba en su opinión. No porque fuera mala, sino porque era incapaz de contradecirlo incluso cuando sabía que él estaba siendo destructivo. Eventualmente llegó el momento en el que mi papá intentó dar un paso más grande. Recibí una carta de un abogado donde se insinuaba que él tenía derecho sobre el nombre comercial original debido a su antigua participación en la empresa familiar. Cuando leí esa carta sentí una mezcla de risa y cansancio. Sabía que no tenía ningún caso y que el abogado probablemente ni sabía que lo estaban usando para un berrinche disfrazado de reclamo legal. Le respondí por mi propio abogado, explicando que la carpintería original había sido legalmente cerrada hacía muchos años y que su participación no tenía validez. Nunca más llegó otra carta. Creo que mi papá solo buscaba intimidarme para ver si yo dudaba o retrocedía. No lo logró. Lo que sí logró fue aislarse de prácticamente toda la familia. Mis tíos empezaron a evitarlo porque no soportaban escucharlo repetir la misma historia de víctima. Mis primos ya no lo invitaban a sus casas. La única persona que se mantuvo a su lado fue mi mamá, aunque más por costumbre que por convicción. Y mientras él perdía terreno en la familia, yo, sin buscarlo, comenzaba a ganarlo. No porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque la gente prefería estar cerca del que no estaba todo el tiempo vomitando resentimiento. A finales de ese periodo, tuve una conversación con uno de mis tíos que me dejó pensando varios días. Me dijo que mi papá no estaba furioso solo por la carpintería ni por la verdad que había salido a flote. Estaba furioso porque yo había hecho algo que él nunca logró, avanzar. Me dijo que muchos hombres como él prefieren destruir lo que no pueden controlar antes que admitir que alguien más hizo lo que ellos no pudieron. Esa frase me siguió resonando durante semanas. No porque me diera consuelo, sino porque le puso nombre a algo que yo ya había sentido sin entenderlo del todo. La última vez que lo vi en ese periodo fue en una tienda de herramientas. Lo saludé con un gesto mínimo. Él respondió con un comentario sarcástico sobre cómo yo cegaramente estaba comprando cosas con el dinero de mis inversores imaginarios. Porque según él era imposible que la carpintería estuviera yendo bien por mérito propio. No le respondí. Seguí con lo mío. Cuando me fui, escuché que murmuró que yo era un ingrato. Me di la vuelta y por primera vez en mi vida le dije que dejara de hablarme como si yo lo necesitara. Me miró sorprendido, como si recién entendiera que ya no tenía poder sobre mí. No dijo nada más. Ese fue el cierre silencioso pero definitivo de esa etapa. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo escándalo. Hubo indiferencia, que a veces es más contundente que cualquier confrontación. Y mientras él se hundía más en su propio resentimiento, yo seguía construyendo algo que ya no tenía nada que ver con él. Porque para ese punto, la carpintería había dejado de ser un acto de venganza y se había convertido en mi vida real, algo que no estaba dispuesto a perder por nadie. Mucho menos por quien había pasado años intentando convencerme de que no valía la pena intentarlo. Actualización 2. Había pasado alrededor de un año desde todo aquel caos inicial y, aunque al principio pensé que la distancia con mi papá sería suficiente para que las cosas se calmaran, terminé descubriendo que la ausencia no siempre apaga un conflicto, a veces simplemente lo deja fermentando en silencio.
Durante ese año la carpintería creció más de lo que yo podría haber anticipado. Conseguimos clientes que jamás pensé que mirarían hacia un negocio pequeño como el mío, expandimos el taller a un espacio más grande y contraté más personal. Lo curioso era que, entre más avanzaba mi vida, más retrocedía la de mi papá, y aunque al principio intenté no involucrarme, era imposible no enterarme de ciertas cosas porque la familia tiene esa habilidad desagradable de convertirlo todo en noticia. Mi papá perdió su empleo a mitad de ese año. Me enteré por mi mamá, que me llamó un día para decirme que él estaba pasando por una mala racha, como si eso no fuera lo normal en su vida desde hacía décadas. Cuando le pregunté qué había pasado exactamente, dijo que la empresa estaba recortando personal. Aunque terminé sabiendo por otro lado que lo habían despedido por problemas serios relacionados con apuestas y ausencias continuas. Según escuché, lo confrontaron por desaparecer varias veces a lo largo del mes y él reaccionó de la peor manera, culpando a medio mundo menos a sí mismo. Cuando escuché eso solo pude pensar en lo mismo de siempre, el hombre jamás había sido capaz de reconocer sus errores, y esa incapacidad lo estaba devorando lentamente. A partir de entonces, mi mamá empezó a insistir cada vez más en que hablara con él, que le ofreciera algún tipo de ayuda o que, al menos, intentara un acercamiento. Decía que él estaba muy deprimido y que yo tenía que entender que, aunque hubiera cometido errores graves, seguía siendo mi padre. Yo no encontraba manera de explicarle que había una diferencia importante entre equivocarse y arrastrar a otros en la caída. Ella intentaba convencerme de que la sangre era suficiente razón para tenderle una mano, pero en mi caso la sangre había sido justamente el ancla que lo mantuvo encima de mí tantos años. Esa conversación se repitió varias veces, siempre igual. Ella pedía, yo me negaba, y ambos terminábamos frustrados. Con el tiempo dejó de sonar como una súplica y empezó a escucharse como una exigencia disfrazada de preocupación. En medio de toda esa presión familiar, pasó algo que cambió todo por completo. Una noche recibí una alerta de las cámaras de seguridad del taller. Era tarde y no esperaba que nadie estuviera en los alrededores, así que pensé que sería algún animal o un coche pasando. Cuando revisé desde el teléfono, vi la silueta clara de un hombre entrando por el costado del edificio. Me tomó apenas unos segundos reconocer la postura, la manera de caminar, incluso la forma en que giraba la cabeza como si estuviera cuidándose de ser visto. Era mi papá. No tardé en vestirme y manejar hasta el taller. En el camino no sabía si estaba más enojado, confundido o simplemente cansado. Había temido que, tarde o temprano, hiciera algo estúpido, pero jamás pensé que llegaría al punto de entrar de noche a un lugar que no le pertenecía con la intención evidente de robar. Cuando llegué, lo encontré adentro revisando estanterías, abriendo cajones y moviendo herramientas. No me vio de inmediato, lo cual me dio tiempo de observarlo con una claridad dolorosa. Se veía más viejo de lo que recordaba, desgastado y nervioso. Por un momento, lo confieso, sentí una mezcla desagradable de lástima y rabia. Era mi papá, pero también era un hombre que había pasado años saboteándome y ahora estaba intentando robarme para arreglar quién sabe qué desastre que él mismo había creado. Cuando finalmente me escuchó entrar, se dio la vuelta sobresaltado y apenas pudo articular una excusa. Dijo que había venido porque necesitaba unas herramientas y que yo no iba a entender. Cuando le pregunté por qué había entrado de noche, mintió sin pensar. Dijo que yo le había dado permiso, como si esperara que yo fuera tan estúpido como para creerlo. Ese fue el punto exacto en el que la paciencia que me quedaba se rompió. Le dije que tenía grabado todo, que las cámaras habían registrado su entrada y que ya había llamado a la policía. Eso último no era cierto en ese momento, pero lo hice unos segundos después. Él se puso pálido, no por vergüenza sino por miedo. Intentó acercarse a mí para que bajara la voz y dijo que era mi obligación ayudarlo porque yo tenía más que suficiente y que él solo necesitaba un pequeño empujón para recuperar estabilidad. Insistió en que la familia no debería tratarse como enemigos, una ironía tan grande que me sorprendió que pudiera decirla sin atragantarse. Le respondí que él había cruzado una frontera que no tenía retorno y que esa noche era consecuencia de muchas decisiones suyas, no mías. La policía llegó rápido. 2 oficiales lo detuvieron, y aunque yo podría haber pedido que solo lo sacaran del lugar sin cargos, no lo hice en ese momento. Estaba harto de proteger a alguien que jamás se preocupó por protegerme. Mientras se lo llevaban, me gritó que yo era un traidor, que estaba destruyendo a mi propia familia, que algún día me iba a arrepentir.
Yo me quedé de pie sin moverme, sin responder, mirando cómo se lo llevaban como si esa escena no perteneciera realmente a mi vida. Fue una sensación extraña, una mezcla de alivio y shock. Jamás imaginé que ese sería el desenlace de nuestra relación. Al día siguiente mi mamá llegó al taller. No llamó antes, solo apareció llorando, reclamándome entre sollozos que cómo había sido capaz de mandar a la policía por su papá. Yo no supe cómo explicarle sin ponerme a gritar que yo no había mandado a la policía por él, sino por lo que él estaba haciendo. Intenté mantener la calma, pero ella estaba fuera de sí. Dijo que él estaba pasando por un mal momento, que yo no podía castigar a alguien que estaba desesperado. Le respondí que la desesperación no justificaba entrar a robar, que muchos pasamos por momentos así y no usamos la desesperación como excusa para destruir a otros. No quiso escuchar. Me dijo que yo era cruel, que me estaba volviendo igual que él, que algún día me iba a arrepentir. Se fue sin dejarme hablar más. Después de que mi mamá se fue, me quedé en el taller durante horas, trabajando sin pensar realmente en nada. La noche anterior había sido demasiado intensa y todavía sentía el impacto en mi cuerpo. Esa misma tarde, después de pensarlo un buen rato, llamé a la comisaría para retirar los cargos. No porque sintiera compasión, sino porque no quería que ese episodio se convirtiera en una cadena de consecuencias interminables. No quería cargar con la culpa de haberlo enviado a un punto del que no pudiera salir. Pero incluso sin cargos, su arresto quedó registrado. Quedó un expediente, quedó el antecedente y quedó la evidencia en video. No lo hice por él, lo hice porque yo necesitaba cerrar esa puerta. A partir de ese momento, mi papá desapareció de la vista de todos durante un buen tiempo. Supe que se había ido a vivir con un hermano suyo que vivía en otra ciudad. Mi mamá iba y venía entre la negación y la tristeza, como si no supiera qué hacer con su vida sin ese rol de mediadora constante. La familia parecía dividida en facciones, algunos culpándome discretamente y otros simplemente aceptando que lo que él hizo no tenía justificación. Yo no tenía energía para lidiar con ninguna postura. La empresa seguía creciendo, los contratos llegaban y mi vida profesional avanzaba sin pausa. Pero emocionalmente me sentía agotado. Ese fue el año en el que entendí algo que quizás siempre había sabido. Mi papá no era mi responsabilidad. Nunca lo había sido. Y aunque toda la vida me empujó a sentir que tenía que cargar con la vergüenza de su pasado o con el peso de sus expectativas, lo cierto era que él había sido arquitecto de su propia caída. Yo solo había dejado de amortiguarla. Y por primera vez desde que era niño, ese pensamiento me dejó respirar sin sentir culpa. Actualización final. Habían pasado un par de años desde aquella noche en la que vi a mi papá dentro del taller revisando herramientas como si estuviera buscando restos de una vida que ya no existía. Desde entonces todo tomó un curso extraño, casi como si cada uno hubiera quedado atrapado en un silencio que nadie sabía cómo romper. Mi mamá siguió intentando mantener contacto, aunque nuestras conversaciones se volvieron cada vez más superficiales, como si ella supiera que cualquier mención de él era un territorio minado. Él, por su parte, se volvió una sombra dentro de la familia. No aparecía en reuniones, no llamaba, no enviaba mensajes y la única información que recibía era indirecta. A través de primos que lo habían visto en tiendas pequeñas buscando herramientas usadas o comprando cosas que parecían no necesitar. Decían que se veía gastado, pero no querían usar la palabra derrotado. Yo sabía que derrotado era exactamente el término que evitaban decir, porque esa palabra era demasiado grande para alguien tan orgulloso como mi papá. Mientras él se hundía en esa niebla de distancia, la carpintería siguió creciendo. No solo mantuvimos el contrato inicial con la constructora local, sino que empezamos a recibir propuestas de empresas más grandes. Después firmamos con una de ellas para un proyecto de remodelación que nos dio una estabilidad que jamás había imaginado. El taller se modernizó, las máquinas nuevas reemplazaron a las antiguas y tuvimos que crear un pequeño equipo administrativo porque ya no podía manejar todas las tareas solo. Esta etapa de expansión me tomó por sorpresa tanto como la anterior, pero con la diferencia de que ahora tenía la sensación de que todo ese movimiento no tenía que ver con demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Era el resultado natural de mi trabajo y eso, por primera vez en mi vida, me permitió mirar mi propia historia sin la sombra permanente de mi papá encima. Con ese crecimiento llegó algo más grande aún. Una empresa constructora de renombre, mucho más grande que cualquiera con la que habíamos trabajado, se puso en contacto para discutir una posible compra parcial del negocio. No era una oferta menor.
Querían asociarse, convertir la carpintería en su principal proveedor de piezas personalizadas y financiar una expansión que multiplicaría la capacidad de producción. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Era demasiado grande para procesarlo sin detenerme a pensar en todo lo que había recorrido para llegar ahí. Y en medio de toda esa vorágine apareció él. Un día cualquiera, después de haber pasado la mañana firmando acuerdos de confidencialidad con la empresa interesada en el trato, escuché la puerta del taller abrirse. Era temprano, demasiado temprano para clientes o proveedores. Cuando levanté la vista lo vi entrar, más delgado que antes, con una barba descuidada y una expresión que no había visto nunca en él. No era enojo, ni burla, ni orgullo disimulado. Era algo mucho más simple y más peligroso: cansancio. Un cansancio que se sentía acumulado a lo largo de años, no de semanas. Se acercó despacio, como si no estuviera seguro de que debía estar ahí. Yo no dije nada. Esperé a ver qué quería. Cuando llegó a la mesa de trabajo me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su tono ya no tenía esa agresividad disfrazada que lo había caracterizado siempre. Sonaba quebrado, aunque no del modo en el que uno esperaría después de tantas caídas. Sonaba como alguien que ya no tenía fuerzas para mantener una máscara. Me pidió que nos sentáramos. Lo hice sin saber qué esperar. Comenzó diciendo que quería aclarar algunas cosas que habían quedado pendientes y que sabía que yo no tenía motivos para escucharlo. Hablaba lento, como si le costara encontrar las palabras apropiadas. Dijo que había pasado ese tiempo viviendo con su hermano en una especie de limbo, sin saber cómo enfrentar lo que había hecho. Admitió que la carpintería original no había sido culpa de mi abuelo, que él había metido las manos donde no debía y que había destruido la empresa por sus malas decisiones. No usó la palabra apuestas, pero no la necesitaba. Ya todo era evidente. También dijo que había permitido que todos creyéramos que el abuelo era el responsable porque le avergonzaba aceptar la verdad. Después añadió que había sido demasiado cobarde para disculparse mientras el abuelo seguía vivo y que en algún punto prefirió actuar como si la mentira se hubiese convertido en un hecho. Finalmente me confesó algo que jamás pensé escuchar de su boca. Me dijo que siempre había tenido miedo de que yo fuera mejor que él. Que cada vez que yo lograba algo, él se sentía más pequeño. Que cuando yo reconstruí la carpintería, se sintió expuesto y que toda su reacción no fue más que el reflejo de un hombre incapaz de ver a su hijo superarlo sin sentirlo como una derrota personal. Era extraño escucharlo hablar de ese modo. Por un momento pensé que estaba ensayando un discurso que había repetido frente al espejo durante semanas, pero su voz temblaba de una manera que no había escuchado jamás. Cuando terminó esa confesión, me miró con una mezcla de resignación y una especie de súplica silenciosa. Me dijo que quería arreglar las cosas, que quería que nos diéramos la oportunidad de empezar de nuevo y que, si yo estaba dispuesto, también quería trabajar conmigo en la carpintería. Esa petición me sorprendió tanto que no supe cómo reaccionar durante varios segundos. Él interpretó mi silencio como un rechazo inmediato y dijo que entendía que yo no quisiera mezclar negocios y familia, pero que había sentido la necesidad de pedirlo porque la carpintería era, según sus palabras, lo último que lo conectaba con algo que alguna vez le importó. Le respondí con tanta serenidad como pude. Le dije que me alegraba que hubiera tenido la valentía de admitir cosas que yo jamás pensé que reconocería, pero también le dije que había líneas que no podían borrarse con una explicación tardía. Le dije que yo no necesitaba un padre que se sintiera orgulloso de mí, que lo único que había necesitado era que dejara de atacarme por ser quien era. Y que eso nunca lo había recibido. Cuando mencionó la posibilidad de trabajar conmigo, fui claro. Le expliqué que la carpintería era el resultado de mi trabajo, no de su legado, y que no podía incorporar a alguien que había intentado destruirla en más de una ocasión. Le dije que yo ya no estaba intentando ganar su aprobación, pero tampoco iba a regalarle un espacio dentro de algo que yo había levantado enfrentando justamente su oposición. No levantó la voz, no se defendió ni se enojó. Solo asintió lentamente, como si lo hubiera sabido desde antes de entrar, como si hubiera venido más por la necesidad de decir lo que dijo que por la esperanza real de obtener algo. Antes de irse me dio las gracias por escucharlo, y aunque su voz apenas se sostenía, no sonaba derrotado de la misma manera que antes. Sonaba consciente. Cuando salió del taller me quedé sentado en silencio, mirando la puerta cerrarse como si fuera un capítulo que finalmente encontraba un cierre. No sentí alivio, ni tristeza, ni enojo. Sentí algo distinto, algo que nunca había sentido respecto a él. Sentí distancia. Una distancia madura, inevitable y tranquila.
No era odio. Era simplemente la aceptación de que él era un hombre con una historia demasiado quebrada como para encajar en la vida que yo había construido. Un par de meses después firmé el trato con la empresa grande. La carpintería se convirtió en un socio clave para ellos y eso nos permitió expandirnos como nunca. Cuando firmé los documentos, pensé brevemente en mi abuelo, en cómo la verdad había salido a la luz demasiado tarde para él, pero también pensé que, de algún modo, reconstruir la carpintería había sido la forma correcta de honrarlo sin convertirlo en un santo ni en un mártir. Él había sido humano, había cometido errores, pero no había sido el responsable de la caída de la empresa. Y yo había logrado levantar algo nuevo sin dejarme consumir por la necesidad de demostrarle nada a nadie. Con mi papá no volví a hablar después de aquella visita. No porque le guardara rencor, sino porque la historia entre nosotros ya había cumplido su ciclo. A veces mi mamá menciona que él pregunta por mí, pero no insiste demasiado porque entiende que la distancia ahora no es una herida, sino una elección. Y quizá eso es lo más difícil de aceptar para cualquiera que ve la situación desde afuera. A veces la justicia no llega en forma de castigo, sino en forma de claridad. Y la claridad que yo necesitaba no era verlo caer, sino verlo sin el poder que tuvo sobre mí toda mi vida. Cuando entro al taller y veo el movimiento del lugar, el ruido de las máquinas y el ir y venir de la gente, no pienso en él. Pienso en el trabajo, en mi equipo, en el negocio que construí con mis propias manos. Y a veces, cuando estoy solo, miro la placa con el nombre de la carpintería y entiendo algo que tardé décadas en aprender. No reconstruí la empresa para demostrarle a mi papá quién era yo. La reconstruí para demostrarme a mí mismo que no iba a repetir su historia. Que yo tenía derecho a escribir la mía sin cargar con la culpa, las mentiras o los miedos de nadie más. Y aunque nunca lo diré en voz alta, esa es la única victoria que realmente necesitaba.